Bien, hermanos, vamos a hacer como esta segunda parte del método de estudio número 4, que es el temático. Nada más sí quería empezar con una precisión de respecto a un comentario y una plática que tuvimos justo la semana pasada respecto a esto de si era temático o tópicos, esto que estábamos platicando respecto a la diferencia entre temático y tópico. Este. Una de las cosas que platicábamos era que si temático era lo grande y tópico era lo más particular, o que si era al revés. Y ya después, investigando un poquito más con Josh, llegamos a la conclusión, llegamos a dos conclusiones. Una, que la traducción del libro probablemente estuvo un poquito mal hecha. Ahí estamos. Yo todavía no encuentro el libro en inglés, entonces estoy por encontrar el libro en inglés para saber cómo es que fue ahí la traducción, porque en inglés sí es al revés, como nos comentaba Josh. Esta cuestión de la parte del tema es lo más amplio y el tópico es lo más concreto, o sea, cuestiones muchísimo más específicas. Y eso, traducido muchas veces al español, deberíamos como de llevar esa misma línea. Muchas cuestiones en español sí siguen esa misma línea de que el tema es como lo amplio y el tópico es lo más específico. Pero ya investigando un poquito más respecto al español, hay muchas cuestiones ahí que no se terminan de definir. Entonces está medio rara la situación. Pero a términos del material que estamos llevando ahorita, ¿vale? Y por cómo está, digámoslo así, dividido ya el material en sí mismo para aquellos que, que, que compraron el libro o que lo tienen o que se están manejando con el PDF que les mandé del libro. Pues vamos a llevarlo así, digo, así lo tenemos en el libro, nada más que todos tengamos presente que es muy común también utilizar el tema como esta cuestión más amplia, muchísimo más amplia, y el tópico como la cuestión más específica. Entonces, para que lo tengan allí presente. Lo vamos a manejar nosotros ahorita como lo maneja el libro, ¿vale? El tópico muy amplio y el tema más específico, pero nada más para que lo tengan allí presente. Adriana. Sí, pues yo pedirte porque yo no puedo abrir el que mandaste, el PDF o que mandaste, no lo puedo abrir. Entonces, nada más luego, si por favor me apoyas en eso, Moy. Sí, ¿qué Este, exactamente? O sea, ¿qué, lo que no pudiste abrir haz de fue el cuenta, material o los libros que les mandé? no, te había puesto en el mensajito que te mandé hoy. Como estoy viendo que ahorita no puedo salirme de aquí para no salirme de la reunión, pero es el que mandaste después porque las concordancias sí las pude abrir y de hecho volviste a mandar el tema, haz de cuenta como el método 3 ese ya lo había visto, inclusive ese yo lo imprimí, sí, el que mandaste la vez pasada, Ok. pero ya el último es el que ya no pude abrir, Ah, ok. entonces pues Voy a, para voy así. a hacer lo posible. Bueno, terminando esto y con el ejemplo que hagamos hoy, voy a volverlo a enviar. Y si por alguna razón no vuelve a abrir, me avisas para que lo vuelva a resubir hasta que Órale, ya quede. sí, gracias, porque también por eso me costó, bueno, lo que ya te puse que no. Sí, 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 no te preocupes. Yo te había entendido al revés, fíjate. Yo había entendido que las concordancias eran las que no se habían podido abrir. De hecho, Ah, no, pero qué bueno, ya también me aclaraste eso. Muchas, está muchas gracias, claro. Adriana. Ok, gracias, Moy. Bueno, entonces, regresando a esto, vamos a hacer uno nosotros ahorita aquí para que podamos tener como más claro cómo hacerlo. Por ahí algunos me dijeron que ya lo empezaron a hacer, no lo terminaron, pero ya se arrancaron. Si no es tan, se supone que es de los más sencillos, pero sí implica su tiempo, porque hay que hacer preguntas otra vez y a veces en eso de estar haciendo las preguntas o elegir los textos es donde nos podemos ir un poquito ahí de lado. Entonces, quiero compartirles aquí rápido uno, porque yo ya elegí un tema y sobre ese tema vamos a tratar de irnos a ver qué tal nos va, ¿vale? Este, Pastor, me despido y lo veo el domingo, si Dios permite. claro que sí, hermana Fabiola, cuídese mucho y que Dios le bendiga. También por ahí se nos Sí, despidió Diana.
estemos al pendiente, quien oró por sus peticiones, estemos al pendiente de Diana. Gracias y lo mismo por las peticiones de usted y de ahorita. Gracias. Cuídese mucho, hermana Fabiola. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Entonces, hermanos, les comparto aquí esta hojita. El tema que puse es la gloria de Dios, ¿vale? Porque vamos a ver que la Biblia trata muchos aspectos sobre la gloria, habla mucho acerca de la gloria. Pero como les había dicho la vez pasada, hay que tratar de ser como más específicos en el tema que escojamos y sobre todo, y esto sí quiero ser muy puntual en esto que les digo, por ahí la hermana Mabe me había dicho, me dijo algo que se me hizo muy interesante y que creo que yo se los había comentado, pero si no se los vuelvo a comentar. Escojan un tema sobre el cual tengan duda, sobre algo o sobre el cual quieran investigar algo en concreto o algo muy específico sobre lo que ustedes no tengan tan claro. No sé si me di a entender. Creo que divagué mucho. Pero escojan un tema en el cual ustedes tengan duda sobre cuestiones muy específicas sobre ese tema. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, ahorita puse aquí, ¿no? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para mí, ahorita hablando muy así, yo quiero saber, porque no tengo claro qué es la gloria de Dios o cómo es que se manifiesta la gloria de Dios o de qué hablamos cuando hablo de la gloria de Dios, porque la Biblia habla mucho sobre la gloria de Dios, ¿no? Pero a mí en lo personal no me queda muy claro qué es la gloria de Dios o cómo es que se manifiesta o qué es la gloria de Dios, cómo esto todo, no sé si es tangible o si es intangible, qué es, ¿no? Entonces, yo tengo una duda concreta respecto a algún tema de la Biblia. Entonces voy a hacer este método de estudio sobre ese tema específico. Alguno de ustedes tal vez tenga dudas sobre otras cuestiones, no sé, por ejemplo, tal vez digan, es que yo tengo dudas sobre eso de la ira de Dios, ¿por qué la ira de Dios, no? O tal vez digan, oye, es que yo tengo dudas respecto a los sacrificios, ¿por qué los sacrificios? O tal vez digan, yo tengo dudas sobre esta cuestión de la obediencia, ¿por qué tenemos que ser obedientes? O tal vez digan, es que tengo una duda sobre esta parte del amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el amor de Dios? Pero el amor de Dios, ¿en qué? O sea, tengo duda del amor de Dios para los pecadores, por ejemplo. ¿Por qué Dios dice o por qué Dios ama a aquellos así? O Dios odia a los pecadores, o cuestiones muy específicas. Traten de ser muy específicos con esas dudas que tengan, porque tal vez sean dudas muy complejas o tal vez sean dudas más sencillas, ¿no? ¿Qué es una ofrenda, por ejemplo? ¿Cuál es la ofrenda en el Nuevo Testamento? ¿O qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? O no lo sé. O sea, ya estoy empezando a divagar cada vez más cosas. A un tema que ustedes tengan duda. Eso sí quiero de que sea súper claro. O sea, el tema que escojan, que sea un tema en el que ustedes tengan una duda concreta, específica, y eso les va a ayudar muchísimo más a delimitar su tema que van a estudiar, ¿vale? Entonces, yo para términos de este estudio puse la gloria de Dios. Entonces, este método de estudio nos lleva por 6 puntos. Y yo la semana pasada les comentaba esto, muy importante. Vamos a definir nuestro tema primero. Bueno, primero vamos a poner nuestra fecha y vamos a orar. Recuerden, muy importante antes de hacer cada estudio, vamos a orar. Ya ahorita vamos a poner que ya oramos. Y ya pongo el tema que yo escogí, que es la gloria de Dios. Ahora, a diferencia del tema anterior, en este sí es importante que nos saltemos en primera instancia el paso número 2 y nos vayamos al paso número 3 con las preguntas que queremos hacer respecto a este tema. Es muy importante que tengan primero qué preguntas quieren hacer sobre este tema. Entonces, yo la primera pregunta que quiero hacer sobre este tema es, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? En toda la Biblia, ¿cómo es que se manifiesta la gloria de Dios? Esa es mi primer pregunta, ¿vale? Yo estoy investigando este tema. Mi primer pregunta es cómo se manifiesta. Otra vez,
Ustedes pueden estar hablando sobre un tema muy específico que ustedes quieran y ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas. Recuerden, muy importante, no hacer más de 5 preguntas. ¿Por qué no vamos a hacer más de 5 preguntas? Porque los textos que escojamos para hablar sobre este tema, a cada uno de esos textos le voy a hacer las preguntas. Entonces, si ustedes hacen muchas preguntas y escogen muchos textos, van a aventarse una tarea que no van a acabar. Entonces, pueden hacer muchos textos, pueden ocupar muchísimos textos, pero traten de delimitar sus preguntas a no más de 5, ¿vale? No más de 5 preguntas. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? La segunda pregunta, perdón, aquí es manifiesta la gloria de Dios. La segunda pregunta que yo me quiero hacer sobre la gloria de Dios es, ¿en qué momento se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta la gloria de Dios? ¿En qué puntos? Recuerden que teníamos nuestros tipos de pregunta guías que se los había dejado por acá arribita. Yo les había dado 5, no 6, pero ustedes me ayudaron a poner más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Para qué? De aquí ustedes todavía pueden añadir, si quieren, hasta más preguntas como guía. Pero estas son las bases que tenemos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Y para qué? Y entonces yo regreso a mi hojita, veo aquí cómo se manifiesta, en qué momento se manifiesta. Y por último, pues tal vez mi pregunta clave. ¿Qué es la gloria de Dios? Y voy a ver si esos textos que yo busque me van a ayudar a responder la pregunta de qué es la gloria de Dios. ¿Vale? Entonces, hasta este punto, voy a regresarme con ustedes. Hasta este punto, en estos 2 puntos que llevamos, ¿hay alguna duda? No, o sea, una vez que escogemos el tema, por ejemplo, ahorita como pusiste la gloria de Dios, este, dices que nos saltemos el punto 2 para primero hacer las preguntas. Es correcto. Ok, entonces, tomando como base las que ya vimos, qué, cómo, cuándo, dónde. Aquí es donde tú sugieres que no, o sea, por ejemplo, aquí tú estás eligiendo 3 preguntas con el cómo, el qué y el en qué, por ejemplo. Aquí es que es como tú lo escogiste. En base a esto, cada pregunta, a lo mejor me estoy adelantando, pero aquí sería el tema principal o el tópico, bueno, tópico, ¿verdad? El tópico que es la gloria de Dios y entonces hacer las preguntas respectivas, escogiendo 3 o máximo 5 de las referencias que nos diste. ¿Estoy bien? O sea, de Es preguntas correcto. de... Ok, hasta aquí. Estoy. Hasta aquí vamos bien. Ahorita ya vamos a ir a todo. Porque una vez que ya tenemos esto, y acuérdate, ahorita lo vamos a manejar como tema. Esto lo vamos a manejar como tema a Ok, propósito del material que estamos llevando. ok, entonces va a ser tema. Ok, Ajá, exactamente. ok. Ya podemos encontrar, si nos ponemos a buscar la definición, que es al revés, ¿no? Que el tópico es lo más específico y el tema es lo más amplio, pero a términos de este material que estamos usando, por cómo lo usa al menos quien sea que lo tradujo, vamos a utilizar que es tema esto más específico. Entonces, sí, ahorita es el tema. Ahorita estamos hablando del tema. Ok. ¿Vale? Entonces, teniendo ya las preguntas que yo quiero resolver sobre ese tema, o sea, teniendo ya claras las preguntas que quiero resolver, muy específicas sobre este tema, ahora sí me voy a ir a buscar textos en la Biblia que hablen sobre ese tema. Y para eso tenemos las concordancias. Entonces, en concreto, yo estoy poniendo la gloria de Dios. Y hay dos conceptos que yo puedo utilizar para buscar. Gloria y Dios.
¿no? En este caso, no voy a definir quién es Dios, ni qué es Dios, ni todo eso, porque si no, no acabo nunca esta tarea. Pero me voy a enfocar en la palabra gloria, ¿vale? Voy a Perdón, enfocarme te en la palabra interrumpo. gloria. Adriana, Nos diste dos, dos cosas de concordancia, es o correcto. sea, dos maneras. Ahí es indistintamente donde busquemos, o puede ser que no encontramos en una y la buscamos en otra. ¿Estoy bien? Exactamente. Por Ok. eso les di dos, porque una se enfoca más en unas cuestiones y otra se enfoca más en otras cuestiones. Y ahorita justo también escogí este tema, porque nos vamos a dar cuenta de eso. Iba a escoger otro que es se trataba sobre la adoración en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, ese caso muy específico, una concordancia sí habla, sí tiene la palabra adoración y vienen muchas cosas sobre adoración. Y la otra concordancia no aparece la palabra adoración. Y a mí me sacó de onda que no apareciera la palabra adoración siendo una palabra tan importante dentro de la cuestión del cristianismo, ¿no? Entonces, Ujú, estas son dos concordancias que ustedes tienen y que pueden utilizar. Si en una concordancia no aparecen muchos textos o mucha información sobre el tema del que están hablando, pueden utilizar el otro, ¿no? Y ujú, aún todavía eso, si aún no apareciera nada es de estas cuestiones, o sea, en ambas concordancias, ustedes pueden utilizar ahí sí ya diccionarios como tal, ¿no? Pueden buscar en internet incluso. Hay algo que ujú, aparece y que me llama mucho la atención, las Biblias digitales, ¿no? Las Biblias que todos tienen en su celular, tienen un buscador. Casi siempre viene un buscador allí. Entonces tú le puedes poner ahí en el buscador la palabra que quieras buscar y te la va a rastrear en la Biblia, ¿vale? ujú, Ahora, cosa muy importante que deben de tener en cuenta. La mayoría de las concordancias van a utilizar como base la Reina Valera, la versión de la Biblia en Reina Valera. Entonces, tal vez ustedes busquen una palabra, no lo sé, por ejemplo, paciencia, ¿no? Tal vez ustedes busquen paciencia y cuando vayan a la concordancia les aparezcan tantos textos que hablan sobre la paciencia. Y entonces ustedes en su Biblia, Nueva Traducción Viviente, busquen el texto y resulta que la Nueva Traducción Viviente, en vez de traducirlo como paciencia, lo tradujo con otra palabra. Pero si ustedes leen el texto, van a darse cuenta que el texto habla sobre la paciencia, aunque en realidad está usando otra palabra. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta al momento de usar las concordancias. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Vale? Entonces, ujú, ¿alguna duda o alguna otra duda respecto a esto en este momento? no, Ok, vámonos para lo que sigue. Entonces, regreso acá y tengo entonces, ya hice mis tres preguntas. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? ¿Y qué es? ¿Vale? Todo hablando sobre la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? ¿En qué momento se manifiesta la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Esas son mis tres preguntas. Salud. Ahora, ahora sí me voy a regresar al punto número 2, que es mi lista de referencias. Y para esto es donde voy a utilizar mi concordancia. Me voy a quitar de aquí, porque ahora voy a poner la otra pestaña. Y digo, ya me adelanté un poquito a buscarlo para ahorrar un poquito de tiempo, pero me voy a mi primera concordancia. Esta es la de Mundo Hispano. ¿Ya lo alcanzan a ver todos bien? ujú, Ok, sí. perfecto. Aquí yo lo busqué y de pronto me aparece, así ya no se ve tan chiquito. Me aparece gloria, la palabra gloria aquí, resaltada en roja. Y entonces me van a empezar a aparecer muchos textos respecto a la gloria. Porque Ujú, va, como les decía, la gloria es un concepto muy amplio, muy, muy amplio dentro de la Biblia. Entonces habla que la gloria, que Dios es gloria para su pueblo, que Cristo es gloria para su pueblo, que el Evangelio es gloria para los santos, pero ninguno de esos habla, tal vez el primero, que el gloria, Dios es gloria para su pueblo y que Cristo es gloria para su pueblo, tal vez esos me hablen de la gloria de Dios. Pero si yo me voy bajando, me voy a dar cuenta de que habla sobre muchas cosas respecto a la gloria. Y que aquí ujú, abajo
de pronto me dice esto, bueno, gloria, aquí como una rayita, gloria de Dios. Entonces aquí me va a decir textos que hablen en concreto de la gloria de Dios y me va a dar como subtemas la gloria de Dios manifestada en Cristo, en su nombre, en su majestad, en su poder, en sus obras, en su santidad. También me va a decir la gloria de Dios descrita como Ujú. grande, eterna, espléndida, encumbrada en las alturas y las citas que aparecen ahí a un lado. También me va a poner una cosa que es manifestada en y ahora también me va a decir manifestada a Moisés, la gloria de Dios manifestada a Moisés, a Esteban, a su iglesia, cómo ilumina la iglesia, cómo los santos desean contemplar la gloria de Dios, cómo Dios es celoso de su gloria, cómo se tiene que venerar, cómo se tiene que alegar en la oración, cómo se tiene que declarar la gloria de Dios, cómo se tiene que ensalzar la gloria de Dios, cómo la tierra está llena de la gloria de Dios y cómo el conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra, según estos versículos. Entonces, vienen todos estos versículos que hablan respecto a la gloria de Dios. Y entonces yo voy a empezar a buscar cuáles me sirven para definir el texto o las dudas que yo tengo. Y entonces, digo, esta es una tarea para la cual ustedes se tienen que dar el tiempo de buscar las citas para ver cuáles les funcionan para empezar a definir esto respecto a su tema. En el dado caso, voy a delimitarlas un poquito y les voy a pedir, por favor, que me ayuden a buscarlas. ¿Tienen por ahí su Biblia? ¿Todos? Sí, sí, Moy. Una preguntita Claro que sí. hablando de esto. Dime. Aquí donde pone, por ejemplo, dice manifestada en, etcétera, aquí te dice descrita como. Al ponerte descrita como, y si tú estás poniendo en tu pregunta como, nos iríamos más bien ya a buscar eso donde dice descrita como para, Exactamente. ok, Igual, ¿cómo se manifiesta? Era una de mis preguntas, por ejemplo. ajá, ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Ok, voy a buscar que se manifieste en Cristo, en su nombre, en su majestad, en su poder, y voy a buscar estos textos que probablemente me van a ayudar a resolver esa duda específica que tengo. Entonces, ¿tienen ahí su Biblia? Les voy a pedir, por favor, a ver, voy a ir conforme los tengo aquí puestos. ¿Vale? Entonces, Adriana, aprovechando que ya tienes ahí tu Biblia. sí, Adriana, ¿me ayudas a buscar Juan 1:14, ok. por favor? Manolo, aprovechando que estás por ahí también. Manolo, ¿me ayudas a buscar Éxodo 15, 1 al 6, por favor? ¿Vale? Éxodo 15 del 1 al 6. Después, tengo por aquí, hermano José Luis, ¿anda por ahí todavía? O si no, hermana Basi, es que no lo veo. Ahorita regresa. Ah, bueno, Dime. hermana Basi, ¿me ayuda por favor a buscar Romanos 6:4? Sí. Josh, que estás por ahí, ¿me ayudas a buscar por favor el Salmo 93:1? ¿Tú vas a buscar segunda de Hermana Corintios? Yuriko, ¿usted me ayuda a buscar el Salmo 138:5? Ténganlo presente, hermanos, porque ya no me voy a acordar cuál les estoy dando a cada uno, ¿eh? Cada Este, quien dijo, Carla, por favor, ¿me ayudas a buscar Efesios 3:16? ¿Y quién más está por ahí? Olga, ¿me ayudas a buscar Éxodo 34 del 5 al 7? ¿las anotaste todas? Hermana Angelita, ¿anda por ahí? Aquí estoy, hermano. Perfecto, hermana Angelita, ¿me ayuda a buscar el Salmo 102:16, por favor? ¿Vale? Entonces, tengan ahí las citas que les pedí porque vamos a ver de todas esas, vamos a hacer un filtro para ver cuáles nos sirven y cuáles no nos van a servir para responder estas preguntas y para que podamos anotarlas. Entonces, vámonos una por una.
Ujú. Ah, Juan déjenme, 1:14. voy. Dame un segundo nada más porque aquí le voy a cambiar para poder ver las dos pantallas. Denme un segundo. Aquí está. Ahí ya les deben de aparecer mis dos pantallas. Mis dos Sí. ventanas, perdón. Ujú. ¿Vale? Entonces, vamos. Empiezo con Adriana. Contigo empecé. Ajá. Sí, es Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ok, entonces hasta ahí nada más. ¿Este texto me ayudará a responder cómo se manifiesta la gloria de Dios? Sí, Sí, ¿En qué momento se manifiesta la gloria de Dios? sí. Cuando en su Hijo único, ¿no? Cristo, Ok, y que tal vez me ayudará a responder qué es la gloria de Dios. Ok, a ver si. Digo, aquí sí necesito, hermanos, que todos escuchemos los textos y me ayuden a responder. Sí les voy a pedir si tienen su micrófono prendido, al menos para escuchar qué dicen. De pronto sí, no, nada más así muy rápido. Ok, entonces en la primera pregunta, muy nada más, o sea, sí nos lo está respondiendo, ¿Sí? que hemos visto su gloria en el único Hijo del Padre. Entonces Oh, ahí es donde se está manifestando, ¿no? sí, ahorita vamos a llegar a ese punto. Nada más quiero que Que respondamos respondamos sí o sí o no. no. Ya Ya Sí, ahorita. ahorita. Ay, Ay, ahí ya. sí, ya estoy escuchando mejor. sí, ¿no? Bueno, Bueno, nada nada más más para para que que lo lo tengan tengan ahí, ahí, ahí ahí presente. presente, ¿Vale? ¿vale? Ahorita Ahorita solo solamente vamos a vamos a responder responder sí o sí o no. no. Más Más adelante adelante vamos a vamos a responder responder las las preguntas en preguntas sí. en sí. Entonces, Ok, me voy a quedar con Juan 1:14. O sea, Juan ujú, 1:14 me va a ayudar a responder parte de estas preguntas. Sí. ¿Vale? ujú. La que sigue. Manolo, tú le... Sí, es Éxodo 15 del 1 al 6. Ok, Éxodo. Entonces, Éxodo 15 del 1 al 6. Listo, adelante. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Ok, hasta ahí. Nada más como sí o no. ¿Este texto me ayudará a responder alguna de estas tres preguntas? Sí, sí, sí. Ok, entonces me voy a quedar también con Éxodo 15 del 1 al 6. Me puede ayudar, o sea, me va a ayudar. Va a haber textos que no, y eso ténganlo muy presentes, porque va a haber textos que tal vez no me ayuden a responder alguna de estas preguntas. Ahorita a ver si nos encontramos con uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Olga aquí que está a un lado de mí me dice, para ella ese texto no, tal vez no le ayudaría a responder una de estas preguntas, y ella podría dejar excluido este texto. Ahorita solo estamos haciendo una pequeña selección, pero recuerden que ustedes tienen que checar todos esos versículos, así todos los que les ayuden para. Entonces, muchas gracias, Manolo. Vamos a dejarlo ahorita para términos de este estudio. El que Ujú. sigue, ¿quién fue? Hermana Basi, creo que fue usted que le dije, ¿no? Sí, es Romanos 6:4. Ok, adelante. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ok, ok. Si se dan cuenta, los tres textos que hemos leído hasta ahorita mencionan la palabra gloria en alguna de sus diferentes conjugaciones. Esta también dice el glorioso poder, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el Es, glorioso poder del Padre. ok. Habla sobre la gloria, habla sobre el glorioso poder. ¿Me ayudará a responder alguna de estas tres preguntas? Yo digo que sí. Ok, Adriana dice que sí. ¿Todos los demás dicen que sí? ¿O alguien dice que no?
La gloria. Sí, yo creo que yo digo que sí. Ok, sí, 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 ok. Entonces voy a dejar Romanos 6:4, ¿vale? Porque habla del glorioso poder de Dios. Puede que sí me ayude a responder. Ahorita vamos a checarlo. ¿Quién seguía? Josh, si no me equivoco. Ok. Dime qué cita te Me dije. pediste que era el Salmo 96 Ah, perfecto. y no me acuerdo exactamente, pero supongo que es 3 porque dice, anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Ok, Es espérame. Salmo Salmo, 96, ¿Salmo qué 3, te dije? donde Gloria está. 96, No, 96.3. 3, por lo no, menos el que leí. no, espérame, es que ese no lo veo aquí puesto. Ah, Creo que pues, te dije 93.1, Ah, sí, 93.1. Ajá. según yo. pero también es glorioso esto, fíjate. Sí, digo, también está bueno, ¿no? También nos puede servir, de hecho. Ok, entonces déjame lo Pero encuentro. mira, déjalo, 96, ¿qué leíste? 96, 3. Ok, 96.3. Vamos a dejarlo también. ya no me Buen quedan. descubrimiento. Pero vamos con el 93.1. Yo digo que el 96.3 sí y el 96.1 no. Pero a ver, espérame, 93.1. Ah, 93.1. Ajá. El Señor es rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Pero no Ok. dijo nada explícitamente de gloria, por lo menos en la NTV. Ajá, al menos en la NTV no habla no, o sea, no utiliza la palabra gloria como tal. Entonces, este texto me ayudaría a saber más sobre la gloria de Dios o a responder alguna de las preguntas. Pues sí, la Yo verdad que creo sí, que de no. cierta manera, ¿no? Ok, para Bueno, yo, por ejemplo, sería sí, en cierta manera, ok. no, porque habla de la majestuosidad y que sería su gloria también, ¿no? El Señor es rey, así como diciendo máximo, ¿no? Se viste de majestad, o sea, como que es rey. Ciertamente el Señor se viste de majestad, nuevamente lo repite, y está armado con fuerza. Ok, ok. Entonces ya estamos empezándonos a hacer una idea de esto. Muchas gracias. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar también 93.1. Ahorita nada más para otra vez, para términos del estudio. Hermana Yuriko. sí, Salmo 138:5. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Ujú. Sí, Ok. Sí. Entonces, sí, vamos a dejarlo que sí. Ok, me va a ayudar a responder una de estos. Ok, muchas gracias, hermana Yuriko. Después, Ujú. Ah, mira, Carla. todavía están. ¿Por qué? ¿Quién me la rompe? El sabio consejo de un, Carla, ¿estás por ahí? pues no sé por qué. Y es la nueva. Me tocó Efesios 3:16. A ver. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Ok, Carla, tú misma. Este texto me ayudaría a responder cómo se manifiesta la gloria de Dios o en qué momento se manifiesta la gloria de Dios o qué es la gloria de Dios. Mm, Porque, por ejemplo, póngale mucha atención a este texto, hermanos. Habla sobre glorioso algo. Ujú. Ujú. Sí. Gloriosos e inagotables recursos. Yo creo que sí. Habla sobre sí, los gloriosos e inagotables recursos, pero habla sobre la gloria de Dios. Pues ciertamente no, porque ahí serían los recursos inagotables y gloriosos, ¿no? Ok, son recursos como ahorita, como lo leyó, ¿no? Como lo leyó Adriana y como lo leyó Carla. Habla así de una gloria, de algo que es glorioso, pero habla más como de los gloriosos recursos del Señor que la gloria de Dios en sí mismo, o en sí misma, perdón.
Entonces, ¿ustedes lo utilizarían para responder alguna de estas tres preguntas o no? ¿Cómo ves, Carla? Es que estos recursos que hablas, digo, el párrafo habla sobre el crecimiento espiritual. Ajá. Entonces, Entonces, ¿lo usarías o no lo usarías? ah, si estamos hablando como que específicamente de la gloria de Dios, no. Ok. Pero si vamos a ahondar más, pues sí. No Ok, sé. entonces vamos a dejarlo ahorita que no. Vamos a dejar que no. Entonces ya, por ejemplo, vimos un texto que no nos ayuda mucho a hablar en concreto cómo se manifiesta la gloria de Dios, en qué momento se manifiesta la gloria de Dios o qué es la gloria de Dios, que son mis tres preguntas. Solamente ahorita estoy diciendo sí o no. Entonces, este texto de Efesios 3:16, no, por el momento. Después me fui con Olga. Olga, no sé qué texto te dije. Éxodo 34 del 5 34, al 7. Ah, 5 al perfecto. 7. Éxodo 34 del 5 al 7. A ver, Olguita, ¿qué dice? Dice, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ok, texto muy interesante. Olguita, tú misma que lo Sí, leíste. ¿Ese texto me ayudaría a responder alguna de estas tres preguntas respecto a la gloria de Dios? sí. Sí, ¿por qué? Pues porque habla que, pues que está llena de amor inagotable, que bendice, pero que también es justo. Este, también se manifiesta pues de generación en generación. Eh, para mí es eso. Ok, Y que es, pues es parte de, o sea, serían, que es como sus características, tal vez. ¿No? ok. Ahora, parte Yo muy digo que importante sí. ahorita de lo que estaba diciendo Olga, muy bajito, pero que lo estaba diciendo Olga. Si se dieron cuenta, en ningún momento de lo que leyó Olga dice gloria. No, pero hemos sabido que se manifestaba en una nube. Ah, ok. Entonces ya estamos empezando a utilizar, si se dan cuenta, estamos empezando a utilizar también parte del conocimiento que poco o mucho que ya tenemos respecto a esto. Sabemos que partes de la Biblia dicen que la gloria de Dios se manifestaba en una nube, ¿no? Y este texto está hablando exactamente de eso. Entonces, como contraparte del otro que les decía, primero les decía, va a haber textos que tengan la palabra pero que no me ayuden a responder una pregunta. Y viceversa, va a haber textos que tal vez no tengan la palabra, pero que sí me ayuden a describir eso, que sí el concepto de todo lo que se está hablando en ese punto tenga que ver con la gloria de Dios. Entonces, Éxodo Éxodo 34. 34 del 5 al 7. Vamos a dejar que sí. Y tal vez yo de ahí, por ejemplo, ¿no? O alguno de ustedes diga, es que la concordancia me decía que del 5 al 7. Pero ¿sabes qué? Desde el 4 ya está hablando tal vez. O no se queda en el 7, se sigue hasta el 10. Por decir cualquier cosa. Ahorita nada más lo estoy diciendo así al aire, ¿no? No tengo el texto aquí, pero tal vez se extienda un poquito más y tal vez eso todavía me ayude un poquito más a hablar sobre esa cuestión. Entonces, nada más para tenerlo ahí. Josh, no sé si vas a preguntar algo. Y después Adriana. Y algo que fue interesante de esta palabra que tomaste tú para hacer el ejemplo es de que básicamente se puede tomar como dos formas, se puede tomar como un adjetivo o un sustantivo. Y checándolo, pues es así como un adjetivo que se sustentaviza. Es una forma, es como decir que cuando tú dices el bueno, puedes estar hablando de Dios como un sustantivo o un adjetivo como una Es característica bueno. de, por decir, es un ejemplo. Entonces, cuando es las dos cosas, es muy particular este ejemplo, porque la gloria de Dios puede ser su naturaleza o es en sí algo que está creando, es como por decir, la ira,
decir es un sustantivo, o sea, es que es algo muy particular, es un tema completo de Dios. O puedes decir que es una característica de Dios. Entonces, lo puedes tomar por las dos formas. Entonces, fue extraño e interesante el tomar gloria, porque se toma de las dos maneras. Porque es la gloria de Dios o, por decir, algo glorioso, o sea, es algo excelso, la excelsicidad de Dios. Entonces, me explico, es como que es sustantivo y adjetivo al mismo tiempo. La majestad como el que te tocó a ti. Ah, la majestad. Entonces, puede Oh, ser que podemos hacer una, híjole, ¿cómo se podría llamar? Una lista de todas las cosas que son sinónimos de gloria, y de ahí también podríamos agarrarnos para poder buscar en la concordancia, es ¿no? correcto. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, de hecho. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso cuando lleguemos a la parte de las conclusiones. Pero vamos para allá. Gracias, Josh. Sí, de hecho, va a haber conceptos que van a tener mucha amplitud y que de hecho, cuando ustedes los vayan a buscar a la concordancia, la misma concordancia les va a decir, mejor busca esto o mejor busca esto otro. Por ejemplo, uno de los temas que cuando estaba viendo qué tema poner, iba a poner prueba. Y en el caso concreto de la prueba, no recuerdo si es esta concordancia, ahorita voy a regresar, pero si aquí lo tienen en la pantalla, me voy a mover hasta la parte de prueba, protección, proverbios, prudencia, prueba. Si se dan cuenta, aquí en esta concordancia, la voy a hacer un poquito más grande. Aquí también me dice, vea tentación. Esta Ujú. concordancia me dice, chécate también la palabra tentación. O sea, me da palabras respecto a prueba, pero me dice, mira, chécate tentación. Tal vez tentación te ayude a responder un poquito más esa duda que tengas, ¿no? Va a haber algunos que hablen o un poquito más de conceptos o cosas más amplias respecto a eso. Entonces, nada más para que lo tengamos presente. Sí, de pronto nos puede llevar a sinónimos o a cuestiones que tal vez tengamos que definir un poquito mejor. Déjenme regresarme a Gloria. ¿Por aquí andaba? Oye, ahí, aquí tengo una pequeña duda. Dime. Ahí donde dice, te manda a véase tentación. Se sup- Hemos sabido, o, se ha dicho que Dios no te tienta, Dios te pone pruebas. Entonces ahí yo creo que hay una pequeña, pues, discordancia, ¿no? O tal vez sería un tema a estudiar. Ujú. O sea, tal vez ahí sería un tema a estudiar. Justo, justo, justo. La tentación, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando sobre la prueba, una de mis preguntas podría ser, ¿es lo mismo que la tentación? Esa sería una de mis preguntas. La otra es, o yo entendiendo que si Dios no tienta, entonces, ¿qué pasa con tal vez estos versículos o tal vez estas cosas? Ahí, por ejemplo, sería un muy buen tema de investigación, ¿no? Hablar respecto a eso. Esas son el tipo de dudas que, mira, son perfectísimas para este estudio. Adriana, Sí, pues hablando del punto que leyó esta Olguita, lo que yo quería comentar es que muchas veces, aunque no diga la palabra, lo que dice te está definiendo, eh, por ejemplo, en este caso, la gloria, por todo lo que está expresando aquí los versículos que leyó Olguita. Entonces, yo creo que también sí es un poco o el conocimiento o la interpretación que le damos, ¿no? A lo que estamos leyendo. Y lo estaría reafirmando. O sea, sí, sí es una manera de manifestar la gloria, aunque no esté diciendo la palabra gloria, pero sí, es ya el hecho de todo lo que va ahí. Y poniendo el ejemplo, o ahorita lo que dijo Manolo de véase tentación, tendríamos que irnos a ver lo de véase tentación para ver cómo lo maneja en los diferentes versículos que está ahí citando y a lo mejor va a concordar más con la prueba, ¿no? exacto. Y por eso quiero llegar ahorita que tengamos estas citas,
porque ahorita en el siguiente punto vamos a hablar un poquito más acerca de eso, es lo que les decía. Ok. Eh, vamos para allá. Olga, después dije, hermana Angelita. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén, ¿Cuál, Él aparecerá en su gloria. Salmo cuál es? 102, 16. Salmo 100, ¿qué? Perdón. 2, 16. 102:16. Sí. Hermana, vuélvalo a leer, por favor. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén, Él aparecerá en su gloria. Ok, Ujú. ok. Si se dan cuenta, aparece Gloria, pero como que solamente ese versículo nos deja así como, ah, ¿qué dice el versículo después, hermana? Dice, escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará sus ruegos. Ok, entonces, si se dan cuenta, el texto nos lleva a más bien, la concordancia nos lleva a un texto que habla sobre la gloria de Dios, pero que pareciera como inconcluso. Casos así, concretos como este texto, nosotros podemos leer todo el Salmo. O sea, yo podría leer todo el Salmo 102 y entonces, viendo, tal vez descubra otros textos que me ayuden tal vez a responder esto. Yo le preguntaría, hermana Angelita, este Salmo 102:16, ¿cree que nos ayude a responder alguna de estas tres preguntas? Sí, 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 también ok. creo que sí. Ahorita lo dejamos nada más con que sí, ¿vale? Entonces, tenemos ya nuestra lista, ya tenemos nuestro tema, tenemos nuestras preguntas, tenemos nuestra lista de referencias. ¿Vale? Ya Ujú. tenemos nuestros textos que vamos a utilizar para responder. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda hasta este punto? ¿De cómo se tiene que hacer hasta este punto? No, No, Moy, nada más. Cuando encontramos la cita, ya obviamente no vamos a escribir todo lo que diga, ¿verdad? Nada Ahorita, más tenemos la referencia o sí se escribe. ahorita vamos para allá. Ahorita nada más escribes la cita. Aquí en el punto número 2, nada más Ok. van a escribir las citas, sí, o sea, no van a escribir el texto completo, nada más van a escribir las Nada citas más. que van a Ok. usar. Ok. ¿Vale? ¿Alguien más tiene una duda hasta este punto? ¿No? ¿Seguros? Vale. Ya teniendo esto, teniendo estos textos y a raíz de las preguntas que están saliendo, muy importante, súper, súper, súper importante, que pareciera algo lógico de hacer, pero que no habíamos hecho con un propósito y quería que saliera y qué bueno que salió. Nosotros elegimos el tema como tema la gloria de Dios. Otra vez, yo elegí, ¿no? Como tema la gloria de Dios, porque quiero resolver como duda qué es la gloria de Dios. Esa de hecho es una de mis preguntas para hacer aquí, Ujú. ¿vale? Y es una que a ver si la responden los textos. Pero ahorita yo ya busqué los textos y ninguno de los textos me ayuda a responder en sí mismo qué es la gloria de Dios. Y yo sigo teniendo esa duda porque tal vez yo ya revisé todos los textos que aparecían por todos lados y ninguno me dice qué es la paciencia, por ejemplo. O si estoy Ujú. hablando de la fe, ninguno me resolvió la duda de qué es la fe en sí misma. Entonces, si ustedes se llegan a este punto y se encuentran en este punto con que la Biblia no les definió un concepto que ustedes estaban buscando, entonces en este punto van a buscarlo en el diccionario. Pero solamente hasta este punto, y muy importante solamente hasta este punto, porque yo les podría decir, háganlo desde el principio. O sea, desde que ustedes definan su tema, vayan y definan primero qué es cada cosa, ¿no? Qué es cada uno de los conceptos, como por ejemplo les decía, gloria y Dios, ¿no? Que son las dos cosas. Pero si yo me aviento a tratar de definir qué es Dios, nunca, no voy a acabar nunca, me voy a morir y no voy a acabar de definir esto. Primero voy a intentar que los textos me ayuden a responder esa pregunta. Pero si no me aparece ningún texto, entonces ahora sí voy a buscar en algún diccionario. ¿Qué onda con esta palabra? ¿Qué onda con este concepto? Otra vez, tal vez estaban buscando la paciencia en los proverbios o la fe, que salva o no lo sé. Ahí sí muchas, muchas, muchas dudas que ustedes pudieran haber tenido respecto
respecto a esto. Entonces, si no apareces y de plano no nada de nada de nada de nada, entonces ahora sí yo me voy a ir a un diccionario. Puede ser como en el tema anterior, que en el método de estudio anterior. Pueden irse al diccionario de la Real Lengua Española, su diccionario Larousse, o se pueden ir a un diccionario bíblico, se pueden ir a los dos. Y entonces yo me voy a ir a buscar la palabra gloria. Aquí estoy abriendo uno de los diccionarios bíblicos que les compartí la vez pasada y me estoy yendo a buscar gloria. FGH, ya me pasé. Garantía, Garza, Gat, Garef. Genealogía, Génesis, un poquito más abajo. Aquí ya me pasé. Grillo, griego, granero, gracia, golondrina, nido, gloria. Y entonces dice esto el diccionario. La palabra hebrea lo voy a hacer un poquito más grande. Ay, aquí está. La palabra hebrea traducida así, kabot, significa el peso y por lo tanto el valor de algo, como cuando decimos que la palabra de alguien tiene peso. La gloria de Dios es el valor de Dios, la presencia de Dios en la plenitud de sus atributos en algún lugar o por todas partes. Y aquí me vienen unos textos. El mismo diccionario ya me dice unos textos. Éxodo 16:10, que de hecho es uno de los que vimos. 29:43, 33:19, 34:8, que creo que es el que tú leíste. E Isaías 6:3. Dice también, es la presencia moradora de Dios. Bueno, la presencia moradora de Dios se definió más tarde como el Shekinah, morada interior. Las referencias del Nuevo Testamento a la gloria Shekinah, que es la morada interior, aparecen en Juan 1:14, que nos ayudó Adrián a leerlo, y Romanos 9:4, que no recuerdo quién me ayudó a leerlo por ahí, creo que la hermana, Fácil, la hermana. fácil. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y Juan 17:22, donde se refiere a la gloria del Padre que Jesús les dio a sus discípulos. En cuanto a los santos, la gloria culmina en cambiar sus cuerpos en la semejanza a su Señor glorificado. Entonces, en un ejercicio que lo están haciendo todos ustedes en su hojita, voy a escribir la definición de la gloria de Dios. Ahorita, pues, a términos de este estudio, lo voy a copiar y pegar. Pero ustedes ya tendrán su momento para eh, Escribe. escribirlo como tal. Entonces, déjenme hacerlo esto muy chiquito para que quepa. Ahí está. Entonces, me doy mi chance para que aquí, al principio donde está el tema, si yo no supe entonces qué era ese concepto, pueda escribir, ahora sí, ¿cuál es eso? Entonces, ya tengo definido qué es la gloria de Dios, ya tengo algunos textos que me ayudan a ver qué es la gloria de Dios. De hecho, va a haber algo, tengo mi pregunta aquí. Entonces, ya teniendo una conciencia más grande de qué es la gloria de Dios, ahora sí me voy a ir a mi punto número 4. En este caso ya voy a cerrar mi concordancia, voy a hacer más grande aquí. Y ahora sí, esta es la parte probablemente más de talacha. Así más de talacha. Porque ¿qué es lo que voy a hacer en este punto número 4? Voy a poner Juan 1:14, mi primera cita, que dijimos que sí me iba a funcionar. Juan 1:14. Ay. Y voy a responder cada una de las preguntas. Entonces, Adriana, otra vez, nada más vamos a utilizar dos ejemplos para esto, porque si no, no acabamos. Adriana, ¿me ayudas otra vez a leer Juan 1:14? Así, mal, espérame tantito, déjame lo busco rapidísimo. Juan, Juan 1:14. Por favor. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ok, voy a hacer la primera pregunta de este texto. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios según este texto?
Ok. Y entonces diría, eh, bueno, se manifiesta en el amor inagotable y en la gloria del único Hijo del Padre. ¿Ok? En su amor inagotable Y fidelidad. y fidelidad y en Jesucristo. Ujú. Porque si yo pongo que la gloria de Dios se manifiesta en la gloria de Jesucristo es un poquito de redundante. Entonces, en Jesucristo, Y también yo ¿vale? diría que bueno, se podría pensar que también la palabra, porque la palabra es Jesucristo, pero al final como que su palabra y Jesucristo son como dos conceptos separados, pero juntos en la gloria. Pues vamos a ponerlo aquí, en Jesucristo, que es la palabra. ¿Vale? Lo pongo entre paréntesis, entendiendo, como dices, ¿no? Jesucristo es el verbo, ¿no? En este caso, el que es traducido en esta como la palabra, y entendiendo que es uno solo, pero que a la vez lo puedo ver como algo diferente, ¿no? Pero entendiéndolo así. Entonces, la primera respuesta a mi pregunta, ¿cómo se manifiesta? En su amor inagotable y fidelidad y en Jesucristo, ¿vale? Esa es Ujú, la respuesta a mi primera pregunta. Voy a mi ujú. segunda pregunta. ¿En qué momento se manifiesta? Adriana, igual, en esta parte del mismo texto. ¿En qué momento se manifestó la gloria de Dios? Ya vimos que en Jesucristo. Si se Ok. manifiesta en Jesucristo, entonces ¿en qué momento? Cuando dice, y vino a vivir entre nosotros. Ok, entonces en el momento en el que Jesús vino a la tierra. Ok. ¿En qué momento se manifestó? En el momento en que Jesús vino a la tierra. Pero aquí hay algo más y parte de lo que anotó Josh respecto a esto de la palabra. ¿En dónde más vemos que la palabra manifestó su gloria? O sea, hablando del texto, ¿en qué momento más vemos que la palabra manifestó su gloria en el mundo? En el inicio. En el inicio. Entonces, también, digo, si nosotros nos vamos a la parte a leer todo este Juan 1 o al principio de Juan 1, nos vamos a ver que dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra perdón, era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, otro momento donde podemos ver que se manifiesta la gloria de Dios a través de Jesucristo es en el principio, en la creación. Ujú. Entonces pondrías como referencia ahí Juan 1:1 y dirías en el momento de la creación. Exacto, pero se dan cuenta cómo ya estamos empezando a hacer conexiones. Decía Josh Ujú, hace unas semanas, empezamos a hacer estos hipervínculos entre esto y aquello que nos trae de vuelta por acá, que el mismo texto nos hace referencia y que tiene que ver con esta parte del conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, la segunda pregunta se responde así. Y la tercera pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? Ya definimos allá arriba qué es la gloria de Dios. Ahora, este texto nos ayuda a responder qué es la gloria de Dios con base en lo que vimos acá. mm, Yo quiero tal vez hacer un comentario de que sí, está muy bien y lo estamos haciendo muy bien y todo esto, pero sí, gloria es como el concepto más complicado porque es el que abarca más, ¿no? Es como hablar del todo de Dios, ¿no? Entonces, por eso ¿Sí? nos estamos llenando de muchas ideas y al final, pues vamos a sacar lo que es, pero a lo mejor ahí entendemos de que lo que queríamos de gloria realmente tal vez era algo, una parte de lo que es la gloria, lo que queríamos realmente investigar, ¿no? Exacto. Porque Nosotros todo estamos, es, nuestras preguntas, por eso les decía, traten de delimitar sus preguntas lo más posible, porque, y el tema, lo más posible también, porque si nos hacemos muchas preguntas y encontramos muchos textos, vamos a empezar a irnos ¡fum! Con todo. Entonces, entre más delimitemos nuestro tema y nuestras preguntas, nos va a ayudar a ser muchísimo más concretos. Entonces, ¿me ayuda a saber qué es la gloria de Dios este texto? Aquí podría ser el amor de Dios. Ok,
La gloria de Dios la podemos definir como el amor de Dios. Ujú. Pero hay otro elemento muy importante que lo vemos a través de ese texto que nos leyó Adriana, pero a través de esto, y se los quiero resaltar aquí, hasta aquí. Y esto es un poquito sí para pensarlo, pero quiero que lean esto. La presencia moradora de Dios se definió más tarde como Shekinah, la morada interior. Las referencias del Nuevo Testamento a la gloria Shekinah aparecen en Juan 1:14 y Romanos 9:4. Se ve la gloria como algo tanto físico como espiritual. Entonces, si es algo como físico y que es una representación de la gloria de Dios, entonces, ¿en dónde vemos qué es la gloria de Dios? En su En su Hijo. hijo. En su Hijo, exactamente. Como ya lo habíamos visto aquí, se manifiesta en Jesucristo, pero también esa gloria de Dios se manifiesta en el amor de Dios, pero en su presencia. Y esa es la palabra sí, en Jesucristo, en su presencia. Ujú, Ajá. Porque ujú. vino a vivir entre nosotros. Exactamente. Entonces, es cierto, como dice Josh, es un término amplísimo. En concreto, este de la gloria de Dios es un término amplísimo, 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 amplísimo. ¿Qué es la gloria de Dios? Su presencia. Su Ay, presencia también es la gloria de Dios. Ajá, perdón, hay una pregunta que te hice hace mucho tiempo cuando empezamos a ir a la iglesia mi mamá y yo, y a mí me costaba mucho trabajo entender que si yo existía, ¿no? Y cosas parecidas, no sé, como que, ¿cómo puedo creer en que Dios existe si yo no sé, no estoy seguro siquiera que nada existe, que la cubeta existe o que la puerta existe o lo que sea? Porque puedo estar en un sueño o algo, y tú me contestabas, ¿no? Pero ahora yo siento que uno de los temas que más me mostró la gloria de Dios fue su propio nombre. Por decir, yo soy el que soy, él se definió en toda su gloria, o sea, ya no puedes hacerlo más conciso. Y yo soy el que soy, ya es la existencia, y por eso la gloria es como la existencia, ¿no? Es todo lo que es, y por eso es tan amplio, pero al mismo tiempo vamos a encontrar en todos lados, porque si en cierta manera todo es la gloria de Dios, ¿no? Bueno, no sé. no, no sé si todo, no sé si podremos utilizar el término todo, Todo pero lo de, sí, perdón. sí, sí, todo lo de, ahí sí, ahí está un poquito ya más delimitado, todo lo que tiene que ver con él, entonces sí podemos hablar de eso, de la gloria de Dios. Entonces, yo ya respondí mis tres preguntas con este texto, ¿vale? Voy a hacer esto con todos los textos que escogí. Por eso muy importante. Otra vez, los textos que escojan, traten de que sean los más que hablen de ese tema del que ustedes están, del cual ustedes están hablando. Yo tendría que hacer esto mismo, responder estas tres preguntas con el siguiente texto. Ay, no lo puedo Muy- mover. Dime, Adriana. Por eso, cuando empezaste a decirnos que leyéramos cada uno de los versículos que nos pusiste a leer, por eso sí es bueno nada más en lo sencillo, por así decirlo, el sí o el no, para que nos ayude a discriminar ya sobre qué versículos nos vamos, ¿no? Creo que Es eso ya va. correcto, Ok. es correcto. Déjame aquí nada más poner esto para que... Ay, no sé por qué se basta ya, pero bueno. Lo siguiente tendríamos que hacerlo igual, con Éxodo 15. Éxodo 15 del 1 al 6, que fue el que leyó Manolo. Igual, voy a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? ¿Y qué es la gloria de Dios? Ahora, muy importante, hermanos, va a haber textos que no van a responder todas sus preguntas. Tal vez solo van a responder una, o tal vez solo van a responder dos, o si hicieron cinco, tal vez de las cinco solamente respondan tres, no lo sé, ¿no? Ujú. Muy importante. Si en este caso, por ejemplo, Éxodo 15 o del 1 al 6, responde la primera y yo le pongo por esto. No, de esta manera. La segunda pregunta, ¿en qué momento se manifiesta? Resulta que también me dice en qué momento se manifiesta. En el monte.
No recuerdo bien cuál era lo que decía este texto, perdónamelo. Pero vamos a poner que en el monte. Pero no me responde la tercera pregunta. Por X o Y razón, la dejo así. Pero dejo ese espacio libre. Sí pongan el espacio. Si fuera, por ejemplo, la primera que no responde, ponen el espacio, pero así. Eso les va a ayudar mucho a ustedes ubicar qué preguntas sí está respondiendo y qué preguntas no está respondiendo ese texto. Muy, muy, muy importante eso, hermanos. Háganle las tres preguntas y a las tres preguntas déjenle su espacio respectivo a cada uno. Después de Éxodo 15 venía Romanos 6:4. Igual, la misma dinámica. Le hago las tres preguntas y tal vez Romanos 6:4 responde la primera, este, en tal y tal, pero no responde la segunda. Dejo ese espacio y me voy a la tercera y la tercera me dice que es tal. ¿Vale? Muy importante esa dinámica. Poner las tres preguntas o el espacio de las tres preguntas y aunque no las responda, pero respeten ese espacio. Una vez que ustedes ya hayan hecho, perdón, todo esto con cada uno de los versículos o textos que ustedes escogieron para responder estas preguntas, ahora sí nos vamos a ir a la parte de las conclusiones. ¿Qué vamos a poner aquí en las conclusiones, hermanos? Muy importante, y esto sí se los quiero leer acá. Después de que hayas leído todas las referencias y hayas contestado las preguntas, regresa a tu hoja y resume las respuestas a cada una de tus preguntas. Podrías organizar tu estudio en un bosquejo que agrupe los versículos o bueno, con lo que estarás convirtiendo tus preguntas en las divisiones del bosquejo. Eso te facilitará para presentar tus descubrimientos al grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las conclusiones? Voy a volver a poner mis tres preguntas. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Y ahora sí le voy a poner aquí. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Yo ya respondí esta pregunta al menos en varios versículos. Voy a poner aquí. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Nada más en los dos que leímos, hermanos, así de para muy rápido. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? En su Hijo, Jesucristo. En su amor, en una nube y tal, tal, tal. ¿No? Así se manifiesta la gloria de Dios. ¿En qué momento se manifiesta la gloria de Dios? Con base en todos los textos que ustedes ya buscaron y cuáles respondieron, ¿en qué momento se manifiesta la gloria de Dios? Bueno, se manifestó en la creación, se manifestó en una nube cuidando a los israelitas, por decirlo así, también leí el texto donde decía que en un torbellino de fuego, en el desierto, en un torbellino de fuego por las noches, porque la nube, en una nube cuidándolos en el desierto en el día, porque la nube era en el día y el torbellino de fuego era por las noches. Después, dentro de todo eso, ¿en qué momento? Cuando construyeron el tabernáculo, ¿no? Supongamos que vi uno de los textos y uno de los textos decía eso. Otro momento después, cuando Jesús nació. ¿Por qué? Porque uno de los textos que leí decía que los ángeles se manifestaron diciendo, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, ¿en qué momento se manifestó? Cuando Jesús nació. Pero también se manifestó cuando Jesús hizo milagros. Y esta pregunta yo la voy a responder con base en los textos que yo haya buscado. Muy importante, con base en los textos que yo haya buscado. ¿Y qué es?
Bueno, aquí sí ya me puedo ir otra vez. Ya la respondí aquí definiéndola. Puedo volverla a escribir o decir que ya la escribí. Ya la escribí en el punto uno, no por decir cualquier cosa. Entonces, ahí estoy respondiendo mis tres preguntas basado en toda la investigación que yo hice en la Biblia respecto a ese tema. Y para terminar, aquí dice que nosotros escribamos una aplicación. Ok, una vez que yo ya sé qué es la gloria de Dios, cómo se manifiesta la gloria de Dios, en qué momento se manifiesta la gloria de Dios, ahora ¿eso qué conmigo? O sea, ya que busqué todo eso, que resolví mi duda, ya que tengo más claro ese tema que tenía tanta duda respecto a la Biblia o esto, ¿cómo se aplica eso en mi vida? Ok, yo, por ejemplo, podría decir, tengo que aprender a reconocer su amor en mi vida. Recuerden, esta fue mi primera idea de aplicación, pero ¿qué tiene que ver cómo son las aplicaciones? Específicas, claras, directas para ti, personales. Entonces yo tengo que aprender a reconocer su amor en mi vida cuando me siento triste, cuando me siento solo, en... no sé, tengo que aprender a reconocer su amor en mi vida cuando me siento solo y desamparado, como hace una semana que recibí la noticia de mi abuelo, por decir cualquier cosa, ¿no? Cuando Tiene que tengo ser, miedo, ¿mandé? cuando tengo miedo. Cuando, sí, 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 cuando tengo miedo, pero muy específico, trata de ser más específico. ¿Cuándo tuviste miedo? Por ejemplo, ¿no? Yo me sentí solo y desamparado hace una semana que recibí la noticia, o sea, unas semanas que recibí la noticia de mi abuelo, ¿no? Tengo que aprender que el amor de Dios es tal. Ahora, otra aplicación. Tengo que reconocer, por ejemplo, cuando hablábamos del poder de Dios, tengo que reconocer su poder en la creación, por ejemplo. ¿Cuándo voy a reconocer su poder en la creación? Porque Él me hizo a mí y soy hecho a su imagen, por lo tanto, tal, tal, tal. Tengo que hacer una aplicación donde yo, vaya, pueda aplicar lo que acabo de aprender, lo que acabo de conocer en mi vida. Muy específico, muy concreto, muy directo a lo que yo soy. Entonces, hasta este punto, hermanos, ¿hay alguna duda respecto a todo esto que acabamos de hacer? No, No, no. A ver, Josh. No hay una duda, pero en lo de la aplicación, mi aplicación, o lo que conseguí dentro de todas las cosas que estamos viendo, es de que si alguien llega conmigo y me quiere explicar que Dios es un concepto, por decirlo, es en God, good, ¿no? Entonces es bueno, es eso. Entonces, a lo mejor es una forma de aplicar con alguna persona que tenga una duda de qué es Dios. Puede ser la duda de que transformamos la idea de que, no, es que tú estás hablando de la gloria de Dios, que es lo que completa lo que es Dios, o sea, es un atributo de Dios. Entonces tú estás confundiendo un atributo con lo que es la persona, porque mucha gente no lo ve como persona, ¿no? Y por decir, podría ser de que de esa manera puedas llevar a la idea de que no, es que Dios es una persona, y de ahí te lo llevas a la Trinidad o lo que quieras, pero es una aplicación para alguien que tenga una duda, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tomando ese mismo ejemplo, una aplicación que yo podría hacer es, este, tengo que conocer más a Dios para que la siguiente vez que, mi primo o mi amigo se acerque a preguntarme cosas sobre Dios, yo pueda responderle quién es Dios directamente.
¿no? El próximo viernes o no sé, ¿no? La próxima semana que yo voy a ver a mi primo y que sé que tiene, o a mi tío, o a mi hermano, o a mi hijo, o a quien sea, y que yo sé que le tengo que predicar de Dios, yo ya puedo decirle de manera más profunda quién es Dios. O si estoy hablando, por ejemplo, del tema, no sé, otra vez, de lo que les dije hace ratito, la paciencia, ¿no? Y yo ya busqué todos esos temas sobre la paciencia, ya resolví las preguntas que tenía sobre la paciencia, ok. La siguiente vez que yo me vaya a pelear con mi esposa, yo tengo que ser paciente y entender que tengo que amar a mi esposa y tal, 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 tal. La siguiente vez que yo la desespere, tengo que ser paciente y tengo que ser así para no desesperar a mi esposa. No sé, estoy ya divagando, ¿no? Pero cosas así por el estilo. Este, entonces, llegamos a la aplicación. Una vez que ya comprendamos más ese tema, ¿cómo lo puedo aplicar para mi vida? ¿Cómo puedo aplicar ese tema en una situación, en una circunstancia, en mi vida en concreto? ¿Vale? ¿Alguna otra duda, hermanos? ¿No? ¿Seguros? No, ya quedó más claro. Ok, Yo bueno, pienso que cualquier otro tema va a ser más sencillo, así que no debe de haber tanta duda, porque este fue el más complejo de todos, me imagino. Porque es no, tan amplio. y va a haber unos que sean más complejos dependiendo de cada quien, ¿no? O sea, si hay algún tema que a mí se me complica o del cual yo de plano no lo sé, o sea, yo por ejemplo podría hablar, no lo sé, tal vez a mí me cuesta esto de la ira y entonces yo tengo que ver cómo maneja la ira el Proverbios. Entonces cada vez que yo veo un versículo sobre la ira y que habla lo que le va a tocar a aquellos que sean enojones, a mí me va a costar muchísimo entender eso, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, digo, ya regresando a esto, déjenme acabar aquí la grabación.